La grabación. Bueno, entonces hoy vamos a ver la segunda parte del material en cuanto al Evangelio de Juan, ¿no? Y quiero comenzar recapitulando un poquitito la parte final que ustedes vieron o que aparece en su material, ¿no? No sé si lo alcanzaron a ver la semana pasada, pero entonces quiero que desde ahí comencemos como para ir calentando motores. Así que, por favor, vaya escribiendo sus preguntas, en su lápiz, en su papel, tenga ya ahí su cuaderno, su Biblia y más adelante vamos a comenzar a dar respuesta a esas inquietudes o a las cosas que usted quiera compartir, ¿no? Entonces vamos a comenzar recapitulando un poquitito un par de cositas que ustedes vieron la semana pasada y que se encuentran en el material, ¿no? En cuanto a Juan, en comparación con los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Hay que entender que es complementario a estos tres, ¿no? Y eso lo hizo Juan de una manera deliberada, fue muy intencional el por qué Juan dejó o escribió lo que escribió, ¿sí? Así que es complementario también en cuanto a las esferas del ministerio de Jesús, ya que mientras que los sinópticos describen el gran ministerio de Jesucristo en esta región de Galilea, ¿no? Solo Juan nos hace ver que Jesucristo había hecho una gran obra entre el momento de la tentación hasta el comienzo de la proclamación del Evangelio en la gran provincia norteña, en Galilea, ¿no? Solamente Juan se enfoca allí. Y también detalla el ministerio de Cristo en el templo de Jerusalén, ¿no? Esos encuentros de Jesús los vamos a ver más adelante con las autoridades allí en las fiestas judías. Juan se encarga de escribirlas claramente, ¿no? Y por supuesto que es complementario en cuanto al material. El doctor Westcott, estudiando y comparando el Evangelio de Juan con los sinópticos, él considera que solamente un 8% del material está repetido en comparación con los sinópticos, ¿no? Así que tenemos un 92% de material que es exclusivo de Juan y por eso hace al Evangelio de Juan complementario, ¿no? Y que no diserta, no riñe con la línea de contenido y de enseñanza que tienen los sinópticos, ¿no? Y esto pues nos narra nos muestra más bien la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? En Juan, ¿no? Es complementario también en cuanto a la enseñanza, ¿cómo así? Ya que describe conversaciones en vez de discursos y parábolas. A Juan le interesa más esos encuentros uno a uno, ¿no? Más que esas enseñanzas discursivas del sermón del monte, como describe Mateo, ¿no? Mateo sí invierte varios capítulos solamente en este discurso. No. Juan, él tiene otra perspectiva, ¿no? A él le encantan más las conversaciones de Jesús, ¿no? Dios, sin lugar a dudas, preparó a Juan y le retuvo hasta que éste estuviese maduro, hubiese madurado en sus pensamientos, en sus reflexiones, en su experiencia con él, y así poder entregarle a una iglesia igualmente madura, ¿sí? Que tuviera la capacidad de recibir este escrito, las enseñanzas que a través de las explicaciones de Pablo podría ahora asimilar, ¿no? Ahora sí estaba lista la iglesia para recibir esta propuesta, este evangelio, no un nuevo evangelio, ¿no? Sino complementario a los sinópticos, otra perspectiva de Jesús con aspectos muy profundos, ¿no? Y por último, es complementario en cuanto a su cristología, ¿no? A Juan le corresponde enseñar el profundo concepto del verbo eterno, ¿no? Quien revela tanto el pensamiento como el corazón de Dios. Hay alguien por ahí con el micrófono prendido. Creo que ya. Listo, ya estamos acá. Entonces,
quien revela tanto el pensamiento como el corazón de Dios por medio de una vida humana, ¿no? En cuanto a su cristología, Juan es complementario también, ¿no? Él desde el prólogo propone el verbo, ¿no? Y el verbo eterno. Así que ahora sí, comencemos con el material de hoy, ¿no? Y vamos a ver 6 rasgos característicos del Evangelio de Juan. Y básicamente estos 6 rasgos están en 2 puntos, en su estilo y en su dicción, ¿no? En su estilo y en su dicción. Recordemos que la dicción es cómo se usan las palabras, ¿no? Bien sea para un discurso verbal o para un escrito, ¿no? Así que es muy interesante la forma como Juan utiliza su estilo y su dicción propia, ¿no? Y esto nos deja entender por lo menos 6 cosas. Lo primero es la sencillez. Una sencillez de vocabulario, una sencillez de estilos, ¿no? Sus oraciones gramaticales son muy cortas, muy sencillas, ¿no? Así es que escribe él, mientras más sencillo mejor, que hasta un niño que comienza a entender las escrituras y a leer, lo puede entender, ¿no? Pero esto no significa que no haya profundidad en los conceptos. Los conceptos que propone Juan son muy profundos, sencillos, y por lo sencillo quizás muy profundo, ¿no? Y acá se va como pareciendo mucho a la forma como Jesús enseñaba, ¿no? De conceptos muy sencillos, ¿no? De cosas muy rutinarias y cotidianas, como daba grandes enseñanzas y dejaba a todo el mundo pensando, ¿no? Reflexionando, ¿no? Creo que esa es una de las características de un maestro, ¿no? Que no lo explica todo, sino que genera el hambre para que la gente y su auditorio, los oyentes, terminen reflexionando y pensando, bueno, ¿qué fue lo que me dijo? Y termine generando un estudio más profundo, ¿no? Una investigación, ¿no? Así que esto lo utiliza Juan, ¿no? Por ejemplo, en cosas como la vida y la condición del hombre, en cuanto a las manifestaciones que Dios da de sí mismo, en cuanto al gran conflicto presente desde el prólogo entre la luz y las tinieblas, entre la profundidad en los conceptos con el logo, la propuesta que él hace desde el inicio, ¿no? Con un profundo significado filosófico, lo transforma a un título, ¿no? Eso es lo que hace a Juan un rasgo característico, ¿no? La profundidad, la sencillez y la profundidad de los conceptos que él propone aquí. El tercer rasgo es la influencia del arameo, ¿no? Aunque escrito en griego, el Evangelio de Juan nos recuerda sin lugar a dudas la escritura hebrea, ¿no? Por ejemplo, las frases acumuladas, era un estilo muy propio de la escritura hebrea, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Esto es muy típico de la escritura hebrea, pero también usa mucho el contraste, ¿no? Así que aunque está escribiendo en griego, un idioma no nativo para él, lo escribe con sencillez, pero no deja de ser quien es, ¿no? Lo deja escrito así, ¿no? Con su forma de pensamiento muy hebrea, ¿no? El cuarto rasgo característico de este evangelio es el lenguaje del Señor y el de Juan. Por eso, Juan aquí lo que hace es casi que representar cómo él fue permeado como discípulo por el maestro, aún en su forma de hablar, ¿no? Aunque el Señor Jesús no escribió, ¿no? Literalmente, deja clara en sus enseñanzas y permeó con ellas la forma, ¿no? El estilo en que Juan escribió, ¿no? Entonces, miremos que frecuentemente en el Evangelio cita las palabras del maestro, ¿no? Y a veces hace comentarios o algunos personajes toman la palabra, ¿no? Él no hace cortes en su prosa, ¿no? En ocasiones es
casi que imposible saber dónde terminan las palabras de Cristo y dónde comienzan las reflexiones de Juan, por ejemplo, en el capítulo 3, ¿no? Y hay conceptos tan profundos que no pueden ser de Juan, ¿no? No dicen, no, pero este, no, pues, este es Cristo mismo quien está hablando. Quizás deberíamos pensar que Cristo se expresa de distintos modos según el propósito y el auditorio a lo que Juan adopta como suyo, el estilo especial del maestro. Y creo que en esto nos da un poco de alivio, ¿no? Saber que Dios con nuestra forma, con nuestro estilo, con nuestra forma de expresarnos verbal o escritamente, Él nos puede usar, ¿no? Y eso debe generar un alivio para nosotros, ¿no? Quienes a veces, ay, tan chévere que habla fulano de tal, o me encanta cómo enseña tal persona, ¿no? Pero aquí es clarísimo eso, ¿no? Que hay un principio detrás del principio, algo que podemos aplicar a nuestra vida rutinaria, ¿no? Cómo Dios utiliza ese estilo, ¿no? Para dar su mensaje. El quinto aspecto es el lenguaje del Señor en Juan y en los sinópticos, ¿no? La diferencia principal está en la dialéctica, en las discusiones con los rabinos en los atrios del templo. Esto era muy característico de los rabinos en ese tiempo, ¿no? La dialéctica era una forma de enseñanza, ¿no? Donde se leía adecuadamente los oyentes, quienes estaban presentes, se lanzaba a través de argumentos o preguntas para enganchar a un tipo de esos oyentes, habían 2 o 3 oyentes, y en eso Juan, y creo que los sinópticos también eran muy claros en eso, pero para Juan era muy representativo cómo Jesús era muy intencional, ¿no? Con sus discursos, dependiendo del auditorio que tuviera, ¿no? Y empleaba esta técnica de enseñanza, ¿no? La dialéctica. Tanto así que los eruditos de ese tiempo, los religiosos judíos, ¿no? Los escribas y fariseos, los estudiosos y religiosos de ese tiempo, se preguntaban, pero ¿de dónde saca tantas enseñanzas si no ha estudiado? ¿Sí? Él no ha estado bajo la enseñanza de ninguno de nosotros, ¿no? Y para Juan, entonces, es un rasgo bien característico cómo escribe, ¿no? Ese método de enseñanza del Señor Jesús, ¿no? Es el quinto rasgo característico del Evangelio de Juan, ¿no? En su estilo y en su dicción. Y por último, el sexto rasgo es la ausencia de parábolas. Carece de parábolas, ¿sí? No tiene parábolas, Juan, ¿no? Pero tiene una gran riqueza de lenguaje figurado, ¿no? Y por eso creo que es uno de los evangelios que más me gustan, ¿no? Precisamente por eso, porque desde el comienzo a mí me conecta, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, cuando usted comienza a leer Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A mí me conectó de una vez con Génesis 1:1, ¿sí? Entonces, cómo ese lenguaje figurado nos va conectando, ¿no? Y dando esa riqueza a la cristología, como lo vimos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que una parábola es una narración real o verosímil con su acción propia que ilustra una verdad espiritual. Y atendiendo a esta, Juan carece de ellas, pero abunda en metáforas, en símiles, en símbolos, escogidos tan apropiadamente que constituye en uno de los medios para la revelación de las múltiples facetas de la verdad, ¿no? Estos son los 6 rasgos característicos del Evangelio de Juan. Ahora bien, pasemos a lo que Juan nombra señales, ¿no? 8 señales. En los evangelios se utilizan 3 palabras para referirse a los milagros, a algo milagroso, ¿no? Algo que rompe las leyes de la naturaleza, ¿no? Se utiliza la palabra potencias, se utiliza la palabra prodigios también, y se utiliza la palabra señales. Juan se casa con esta.
solo le interesan las señales, ¿no? Y él nombra 8 señales, las cuales revelan o señalan una verdad espiritual. Por eso Juan las escoge, ¿no? Y utiliza señal, porque señala algo característico de la gloria del verbo, ¿no? Por ejemplo, el agua convertida en vino, ¿no? El contexto, quizás usted lo recuerda, hay una boda allí y aunque aún no había llegado su momento de mostrar su gloria, lo hace, ¿no? ¿Qué muestra aquí? Él muestra nada más y nada menos que la gloria y la plenitud creadora del verbo, aunque no había comenzado el momento de hacer milagros, lo comienza a hacer porque sencillamente él es la fuerza creadora, ¿no? Él es el creador, el verbo creador, el sustentador de todo lo conocido, ¿no? La segunda señal es la curación del hijo del noble, ¿no? Aquí muestra su poder sanador y la eficacia de la fe, ¿no? Es muy claro acá para Juan lo que muestra. La tercera señal es la curación del paralítico, ¿no? Y se muestra aquí como el gran restaurador. Recordemos que una persona paralítica era un marginal social al cual al recibir la sanidad completa, integral y hasta el perdón de sus pecados, lo reintegra, lo restaura a su poder, a su valor social, ¿no? Acá no es solamente el aspecto de su sanidad física, ¿no? Lo restaura y Juan lo muestra aquí como el gran restaurador, ¿no? Vete, no peques más, ¿no? Para que no te pase algo peor. En la cuarta señal, la multitud alimentada, ¿no? Aquí muestra la abundancia creadora y una gran ilustración para presentarse como el pan de vida, ¿no? Una figura aquí, el pan de vida, ¿no? La quinta señal, Cristo anda sobre el mar. Acá muestra un control sobrenatural a beneficio de los suyos, ¿no? Como él controla la naturaleza. Y los discípulos se sorprendieron. ¿Quién es este que hasta al viento y al mar le hacen caso? ¿No? Entonces, esta señal le escribe Juan. La sexta señal, el ciego de nacimiento que recibe la vista, ¿no? Se muestra acá Jesús como la luz del mundo, mientras que yo esté entre los hombres, soy la luz, ¿no? Y trae luz a los ojos de este ciego, ¿no? La séptima señal, la resurrección de Lázaro, ¿no? Se muestra acá cómo el verbo conquista la muerte, ¿no? Y se presenta como la resurrección y la vida. Y el último milagro es la pesca milagrosa, ¿no? Y muestra acá el poder para bendecir el trabajo de sus siervos, ¿no? Como a través de estas 8 señales hay una verdad espiritual que Juan pretende señalar. Así que miremos la revelación que Cristo nos da también en Juan, ¿no? En cuanto a su deidad y plenitud, ¿no? Básicamente en estos dos aspectos, su deidad y plenitud y la subordinación del Hijo al Padre, ¿no? En cuanto a su deidad, ¿no? Jesús mismo se autoproclama y se reconoce como el Mesías en 7 ocasiones, ¿no? Y lo reconoce como yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, no soy asalariado, yo soy la resurrección y la vida en la muerte de Lázaro, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, ¿no? Y cuando él daba estas enseñanzas, sobre todo en los atrios del templo, los que le escuchaban, los religiosos, ellos sabían con quién se estaba identificando Cristo o Jesús en ese momento, cuando él decía yo soy, ¿no? Él sabía a quién se estaba refiriendo y se estaba poniendo en el mismo nivel de Dios, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, fue una de las cosas que sumaron para que le apresara, ¿no? Y el segundo aspecto importante que
Juan, este evangelio nos da de Cristo, es la subordinación del Hijo al Padre, ¿no? No hago nada que no haya escuchado de mi Padre, ¿no? Es muy claro en el evangelio de Juan y cómo a Juan le llamaba mucho la atención, cómo había una clara subordinación del Hijo con toda la potencialidad de Dios, pero subordinado, ¿no? Sumiso, humilde y manso bajo su autoridad, la autoridad de su padre, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son claros que nos muestra el Evangelio de Juan, ¿no? Ahora pasemos a mirar la finalidad del Evangelio, ¿no? Y hay varios propósitos por los cuales Juan escribió, ¿no? Es muy claro, y como lo vieron ustedes en los otros evangelios, cada evangelio tiene un propósito muy específico, ¿no? Miremos un propósito general de este evangelio, ¿no? Y se encuentra en el capítulo 20, en los versos 31, ¿no? Acá está el propósito general, ¿no? Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para propósito, ¿no? Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Acá hay un propósito general clarísimo, ¿no? Pero también hay un propósito muy específico, ¿no? Y está en el capítulo 1, verso 14, ¿no? Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad, ¿no? Por eso se conoce a Juan como el Evangelio del amor, ¿no? Y aún en sus cartas escribe mucho sobre el amor, ¿no? Acá hay un propósito muy específico, ¿no? Mostrarle a la humanidad el amor de Dios y toda la verdad encarnada en Cristo Jesús, ¿no? Un propósito muy específico. Pero también hay un propósito apologético, ¿no? Hay una finalidad apologética. En ese tiempo se estaba levantando una herejía como el docetismo, y aquí el docetismo más o menos lo que proponía es que como el contexto al cual enseñaba Juan era un contexto permeado por una cultura grecorromana, ¿no? Era muy característico del pensamiento griego creer que lo que era malo era la carne, la materia, pero el espíritu, ¿no? El éter, lo intangible de la persona, eso sí era puro, era bueno y tenía conexión con el resto con el resto del cosmos, ¿no? Con esa partícula de vida, ¿no? Que generó todo lo que existe. Eso era más o menos lo que creían. Y se habían introducido en la iglesia esta corriente de pensamiento que proponía que Jesús realmente todo el tiempo que estuvo en la tierra, él siguió siendo espíritu, ¿no? Pero parecía de carne y hueso, ¿no? Y entonces Juan, conociendo esto que se está levantando ahí, juntamente con el gnosticismo y falsos engañadores como Cerinto, lo escribe proponiendo precisamente una finalidad de ese evangelio, ¿no? Un propósito de defensa del evangelio, ¿no? Un propósito muy apologético. Y por último, la otra finalidad muy clara en Juan es una finalidad, un propósito doctrinal, ¿no? La preparación que la iglesia recibió por parte de las revelaciones de Cristo a través de Pablo, Juan ya dice, esto está listo para que puedan comerlo, ¿no? Es como creer que un niño recién nacido puede engullirse una bandeja paisa, ¿no? Imposible. Necesita un tiempo de maduración de su sistema digestivo, ¿no? Para que pueda ir comiendo cierto tipo de alimentos y por eso los que hemos sido papás, pues hemos tenido esa experiencia de cómo vamos poco a poco, en tal mes le puedo dar tal cosa, en tal mes le puedo dar otra, ¿no? Y precisamente en este momento ya Juan había notado que había una iglesia
preparada, ¿no? Lista para recibir ahora este evangelio escrito en un griego muy sencillo, pero con conceptos muy, muy profundos, ¿no? Pasemos ahora a esos temas, a esos grandes temas en el prólogo, ¿no? En el prólogo hay grandes temas, ¿no? Varios de ellos, ¿no? El logos, el concepto del logos, ¿no? Ese principio vital, la razón divina que infundía orden al cosmos, ¿no? El eslabón entre el pensamiento griego y la verdad que brotó desde el principio, que trascendió la frontera judía para alcanzar a toda la humanidad. Así que cuando Juan propone a Cristo con el título de Logos, el pensamiento grecorromano quedaba cautivo de una vez, ¿no? La plenitud, ¿no? En el prólogo, en el capítulo 1, en su prólogo, habla eso, la palabra pleroma, ¿no? Donde toda la abundancia del ser de Dios se pone a disposición del hombre a través de un hombre, ¿no? De Cristo. El concepto del verbo creador. Dos, por ejemplo, de las 8 señales lo muestran, ¿no? El agua convertida en vino y la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? 6 de estas señales son propias de Juan, ¿no? No se encuentran en los sinópticos. La vida, el concepto de la vida, ¿no? La vida vino al mundo, la vida estaba en él, ¿no? La resurrección de Lázaro y su afirmación a María. Así que vemos que cada uno de estos temas propuestos en el prólogo se desarrollan claramente a través de las señales que desarrolla en el resto del contenido del Evangelio, ¿no? Él no solamente lo menciona ahí en su prólogo, sino que intencionalmente los va desarrollando y usa específicamente las señales para profundizar y explicarlas, ¿no? La luz, el concepto de la luz, figuradamente da orientación moral e intelectual, ¿no? La luz vino, ¿no? Pero los hombres prefirieron las tinieblas, no la luz, ¿no? La gloria es el otro concepto. La exteriorización se define como la exteriorización de los atributos de Dios, ¿no? El otro concepto es el de los hijos de Dios, una nueva familia que ha sido engendrada de la sustancia misma de Dios. No nació por voluntad de hombre, sino fue por voluntad de Dios, de la misma sustancia creadora de Dios. El concepto del Cordero de Dios, ¿no? Con las palabras de Juan, ¿no? Juan el Bautista. La revelación hecha por él, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto en el prólogo del Espíritu Santo, ¿no? Y una rica, rica doctrina simbólica, ¿no? Y vio descender Juan al Espíritu Santo en el momento del bautismo del Señor en forma de paloma. Acá nos conecta, ¿no? Con esa nueva creación allá después del diluvio universal, ¿no? Entonces, acá hay un gran concepto de temas, ¿no? Y los otros temas que están es el testimonio, ¿no? Juan desvía las miradas, Juan el Bautista, ¿no? Desvía las miradas a aquel de quien no es siquiera digno de desatar los cordones de las sandalias, ¿no? Una tarea encomendada y encargada solamente a los esclavos, ¿no? El concepto de creer es clave y fundamental en el prólogo, ¿no? Solo este acto sumiso anula la caída del ser humano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Por el solo acto de creer, ¿no? El amor, ¿ah? La lucha entre la luz y las tinieblas, ¿no? Ilustrada a lo largo y ancho de Juan a través de las reacciones de los observadores, ¿no? De sus detractores, ¿no? El amor es un tema fundamental a partir de Juan capítulo 3, verso 16, en su conversación que describe Juan con Nicodemo, ¿no? Asociado muchas veces a la obediencia. Dios es amor y busca el bien de sus criaturas al costo del don de su propio Hijo, ¿no? Así que estos temas son muy profundos en Juan, ¿no? Y se explican y se hacen entender a lo largo y ancho de este evangelio, ¿no? Ya casi para terminar, ¿no? Básicamente podemos hacer dos tipos de análisis
o dos formas de estudiar el Evangelio de Juan, ¿no? El primero es a través de contenido por capítulos y es de una manera tan sencilla que casi que pudiéramos repasarlos en la mente, ¿no? Capítulo 3, su encuentro con Nicodemo, capítulo 4, su encuentro con la samaritana, y podíamos seguir, ¿no? Porque casi que un capítulo es una historia, ¿no? Así, y muy fácil de recordar, ¿no? Entonces lo podemos hacer por capítulos, pero la otra forma de analizarlo es según los temas del prólogo, ¿no? Podríamos coger uno de estos temas del prólogo de Juan y hacer todo el estudio transversalmente a lo largo, ¿no? De todo el Evangelio, ¿no? Y en este prólogo adelantan los temas, en las señales los desarrolla hasta que todo se culmina en la cruz. Así que, bueno, en este momento necesito que por favor, 8:35, estamos dentro del presupuesto, por favor anoten estas 3 preguntas, ¿no? Porque esas 3 preguntas las vamos a desarrollar ahorita en los grupos, ¿no? Vamos a ver si hacemos, ¿cuántos participantes tenemos en total, Talita? 2, 4, 6, 8, 10, más o menos. Es el de Jorge Sánchez. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer 2 grupos nada más. Hagamos 2 grupos. Y en los 2 grupos vamos a discutir estas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, señale 3 características que hacen a este evangelio diferente a los sinópticos, ¿no? Señálenlas, compártenlas entre ustedes. La segunda pregunta es, ¿cuál de los temas del prólogo lograron conmoverle, ¿no? O aclararle dudas, ¿no? O quizás nunca lo había escuchado y digo, wow, para mí fue novedoso, ¿no? Impactante tal tema, ¿no? Y por último, ¿cuál de los 2 tipos de análisis considera que es mejor para estudiar a Juan, ¿no? Lo que vemos ahora, ¿no? Bien sea por una forma de análisis en la que arrancamos con los temas del prólogo o por capítulos. ¿Cuál considera usted, no? Y eso es lo que vamos a compartir ahora en los grupos. Entonces, permítame, yo creo que ya hasta aquí